Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial de nuestra mariposita de gallina pintadita. Vamos a estar realizando en este tutorial parte 2 las alas y nuestro baldecito de chocolate. Si no has realizado la primera parte donde hicimos todo su cuerpo, sus pies, su cabeza, sus manos, les dejo por acá, les va a salir por acá o en la caja de información, en la descripción del video encuentras el enlace para que vayas y realices la primera parte. Vamos a dar inicio con la parte 2 donde vamos a comenzar las alas. Vas a tomar el hilo rosado o el que hayas escogido para las alas y vamos a hacerlas en dos partes nuestras alas. Primero que todo vamos a hacer una parte muy pequeñita que va a ser la de abajo de la parte inferior del ala, donde vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y en nuestra segunda ronda vamos a realizar un patrón que va a ser un aumento y un punto. Y este patrón lo vamos a repetir en toda la ronda. Un aumento y un punto. Un aumento y un punto. Para nuestra siguiente ronda vamos a realizar un patrón que va a ser un aumento y 2 puntos. Y vamos a repetir eso, voy a cerrar bien nuestro anillo y repetimos aumento y 2 puntos. Y repetimos eso hasta finalizar la ronda. La siguiente sería aumento y 3 puntos y repetimos esto hasta finalizar la ronda. Terminada esa ronda vamos a realizar estos mismos 15 puntos por 2 rondas. O sea que vamos a hacer 2 rondas de punto sobre punto sin aumentos de estos mismos 15 puntos que nos quedaron en la última ronda. Después de terminadas las 2 rondas de punto sobre punto, hacemos una cadeneta y cortamos la hebra. Esta sería nuestra primera parte de nuestra alita. Vamos a hacer la segunda parte. Hacemos un anillo mágico y 6 puntos dentro del anillo mágico. Luego, en nuestra segunda ronda, vamos a repetir lo que hicimos en esta, que fue aumento y un punto. Y este patrón lo vamos a repetir durante toda la ronda. Aumento y un punto. Y vamos a continuar haciendo rondas de aumentos ordenadamente. Entonces la siguiente ronda sería aumento y 2 puntos. La siguiente, el patrón de la siguiente sería aumento y 3 puntos. Y repetimos eso durante toda la ronda. Y así vamos haciendo ordenadamente hasta que lleguemos a la ronda donde hacemos aumento y 7 puntos. Estoy haciendo la de aumento y 2 puntos. Seguiría aumento y 4 puntos. Aumento y 3 puntos, perdón, luego aumento y 4 puntos, luego aumento y 6 puntos. Aumento 5 puntos, aumento 6 puntos y aumento y 7 puntos. Vamos a hacerlo ordenadamente hasta que lleguemos a la fila de aumento y 7 puntos. En cada ronda incrementamos la cantidad de puntos en medio de nuestros aumentos. Después de que llegamos a aumento y 7 puntos, vamos a realizar, aquí tenemos 27 puntos. Vamos a realizar 4 rondas de estos mismos 27 puntos sin aumentos. Entonces voy a poner aquí esta hebra para contar mis 4 rondas de estos mismos 27 puntos.
Ahora vamos a realizar 2 rondas de disminuciones. Vamos a comenzar por 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos una disminución. Y vamos a repetir esto toda la ronda. 7 puntos y una disminución. Cuando la terminen vamos a hacer la siguiente, que va a ser 6 puntos y una disminución. 6 puntos y una disminución, y repetimos eso toda la ronda. Y cuando tengamos esas 2 rondas de disminuciones vamos a realizar 6 rondas. Ponen un marcador y realizan 6 rondas de punto sobre punto. Cuando ya tenemos las 6 rondas, hay 21 puntos en cada ronda. Vamos ahora a tomar la otra parte que habíamos hecho y vamos a unir con esa parte. Entonces vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto de la otra parte que habíamos hecho. Y vamos a comenzar aquí nuestra siguiente ronda. Vamos a trabajar uniendo estas 2 partes. Vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y hacemos una disminución. Luego vamos a trabajar toda esta parte tejiendo los puntos sobre punto hasta llegar a esta esquina, y en esta esquina vamos a hacer una disminución. Ya llegué a esta esquina, ahora voy a hacer una disminución acá y continúo trabajando el resto de la ronda, punto sobre punto, hasta que terminemos toda la ronda. Vamos a hacer a continuación 3 rondas iguales, como les voy a indicar la siguiente que vamos a hacer. Aquí ya terminé y llegué ya al final de la ronda, y lo que voy a hacer es que voy a comenzar con una disminución la siguiente ronda. Entonces no voy a tomar el primer punto para cerrar la ronda, sino que voy a tomar los 2 primeros como una disminución. Y por allí paso la hebra y hago punto deslizado. Comienzo mi siguiente ronda haciendo el punto sobre esa disminución. Entonces voy a trabajar 3 rondas iguales a la que les voy a enseñar. Vamos a tejer hasta llegar a este lateral, hacemos una disminución acá, continuamos tejiendo. Hacemos una disminución en medio de las 2 alas, de las 2 aletas aquí. Continuamos tejiendo, hacemos otra disminución en la esquina. Eso quiere decir que vamos a tener 4 disminuciones. Una con la que comenzamos, luego una en la esquina, una en el medio, una en la esquina. Serían 4 disminuciones en total. Vamos a hacer 3 rondas de esa manera. Cuando terminemos esas 3 rondas de disminuciones, como les indiqué, vamos a trabajar un patrón que va a ser 2 puntos, 1 y 2, y una disminución. Y vamos a repetir eso toda la ronda. 2 puntos, 1 y 2, y una disminución. Ahora vamos a terminar nuestra ala con unos puntos, una fila de puntos, y vamos a comenzar haciendo 7 puntos, 1, 2, vamos a ir girando, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una cadeneta
y giramos, perdón, 7 y hacemos un punto deslizado, se me olvidaba el punto deslizado. Hacemos una cadeneta, giramos y nos devolvemos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos abriéndolo, 6, 7 y 8. Hacemos también un punto deslizado en el siguiente punto de nuestra ala, de la base. Subimos con una cadeneta y giramos nuevamente. Nos devolvemos haciendo 9 puntos. Y igualmente cuando lleguemos al final, vamos a hacer un punto deslizado en la base de nuestra ala. Y ahí terminaríamos las alas. Estas filas últimas las hacemos para que tenga altura en un solo lado. Y la podemos coser en la posición correcta. Ya les indico. Vamos a cortar y a dejar una hebra larga para coser. De esta manera. Queda como si fuera un guante, pero lo vamos a mirar en nuestra mariposita. Vamos a hacer unas manchitas que tiene de color fucsia o un color rosado más encendido. Miren, y lo vamos a ubicar de esta manera en la parte de atrás de nuestro cuerpo, detrás del brazo. ¿Listo? Así. Aquí. Ahora vamos a hacerle unas manchitas. Yo las manchitas las hago con una numeración menor, puede ser la número 3 y de un color fucsia o un rosado más encendido. Vamos a dejar esto a un lado y vamos a hacer unas manchitas, vamos a hacer 4 manchitas por ala. Entonces vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 medias varetas. Tomamos hebra, introducimos, sacamos hebra y pasamos por esas 3. Así se hace la media vareta. Vamos a hacer 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadeneta, cerramos y cerramos nuestra medias varetas, nuestro círculo en el primer punto. Hacemos una cadeneta y jalamos, cortamos y dejamos una hebrita larga para coser a la ala. Este sería el punto más pequeño, el cual vamos a poner en esta parte pequeña de nuestra ala. Vamos a pasar a la otra manchita que es un poquito más grande. Vamos a hacer el mismo procedimiento, un anillo mágico y dentro de él vamos a introducir 10 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De este diseño vamos a realizar 2 porque vamos a necesitar 2 para nuestras alitas. Entonces de este diseño yo tengo que realizar otro exactamente igual, de este de 10 medias varetas. Ajusto muy bien. Yo por aquí tengo el otro, son 2. Y voy a realizar una última manchita que sería 10 puntos altos, no medias varetas sino puntos altos. 1 o pilares, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De este tamaño si solo vamos a realizar una sola por ala, ¿no? Porque son 2 alas.
Ya les muestro. Entonces la corto de 10 puntos altos, cierro bien nuestro anillo mágico y vamos a coserlas de la siguiente manera. Nuestra ala, la pequeñita va aquí, la grande va arriba, una más abajito y la otra mediana va como este lado. Ustedes la pueden ubicar o coser como les parezca mejor. Van a hacer otra exactamente igual a esta, tanto de puntos como de ala, todo igual para que tengan dos. Yo ya aquí tengo la segunda, me faltan los puntos, las manchitas para que sean nuestras dos alas, para una en cada lado de la espalda de nuestra mariposita. Vamos a pasar ahora a lo que es nuestro tazón de chocolate. Vamos a tomar para nuestro tazón de chocolate un color amarillo. Yo en este caso escogí este amarillo quemado para nuestro tazón y vamos a realizar 6 puntos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y vamos a hacer aumento en todos los puntos. Vamos a hacer aumentos hasta 2 puntos, un aumento, o aumento y 2 puntos, que es lo mismo. Entonces vamos a hacer aumento en todos los puntos en esta ronda. En la siguiente sería aumento y un punto y repetimos ese patrón. Y en la siguiente sería aumento y 2 puntos y repetimos ese patrón. Vamos a hacer esas rondas de aumentos. Terminada esta ronda vamos a tener 24 puntos. Estos mismos 24 puntos los vamos a tejer en una ronda de punto sobre punto. Seguido de esa ronda de punto sobre punto vamos a realizar una de 3 puntos y un aumento. Y repetimos ese patrón durante toda la ronda. 3 puntos y un aumento. Y después de esa ronda vamos a realizar rondas de punto sobre punto, ya sin aumentos, no hacemos más aumentos. Y ya les digo hasta qué altura vamos a dejar nuestro tazón de chocolate. Terminamos con 6 rondas de punto sobre punto, listo para que le dé altura. Y dejamos ahí, cortamos la hebra y pasamos al color café, que es el que vamos a utilizar para tapar y para hacer una especie de derretido o de regado de chocolate en nuestra tacita. Con el color café ya les indico lo que vamos a realizar. Con el color café vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Vamos a hacer la parte plana, primero la de encima, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a trabajar aumentos de manera ordenada, como siempre les digo, hasta 3 puntos un aumento o aumento y 3 puntos, que es lo mismo. Primero hacemos aumento en todos los puntos, ¿cierto? Y nos quedan 12 puntos. Enseguida, ¿qué tendríamos que hacer? Enseguida haríamos en la siguiente ronda aumento y un punto y ese sería nuestro patrón y repetimos. En la siguiente aumento y 2 puntos y repetimos y en la siguiente aumento y 3 puntos y repetimos. Vamos ahora, después de 3 puntos un aumento, a realizar la parte de los bordos para que nos quede por fuera de nuestra tacita. Entonces vamos a comenzar realizando toda esta ronda tomando del bucle trasero, o sea de la hebra que tenemos atrás. Comenzamos haciendo una media vareta, luego realizamos un punto alto, luego una media vareta, enseguida un punto bajo y enseguida un punto deslizado o punto raso. Luego realizamos 2 cadenetas
un punto alto, enseguida otro punto alto y vamos a realizar 2 puntos bajos comenzando haciéndolos por el lateral de nuestro punto alto, bajando. Cuando lleguemos a la base hacemos un punto deslizado. Hacemos nuevamente otro punto deslizado, 2 cadenetas, un punto alto, 2 cadenetas y en la segunda un punto bajo y vamos a hacer 2 puntos bajos por el lateral de nuestro punto alto hasta llegar a la base. Cuando lleguemos a la base hacemos un punto deslizado, hacemos otro punto deslizado, hacemos 3 cadenetas, 1, 2, 3, bajando en la segunda hacemos un punto bajo, en la siguiente una media vareta y en la base una media vareta. En el siguiente punto una media vareta y un punto deslizado en el siguiente. En el siguiente otro punto deslizado. Vamos a hacer ahora un punto bajo, luego una media vareta, luego otra media vareta, un punto bajo y un punto deslizado. En el siguiente hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2, 2 puntos altos, 1 y 2, en el siguiente media vareta y en los dos siguientes 2 puntos bajos y un punto deslizado. Hacemos una cadeneta y dejamos una hebra larga para coser a nuestro tazón. ¿Qué vamos a coser? Solo vamos a coser primeramente el círculo base a nuestra tacita cuando esté rellenada, este círculo. Y luego con el hilo que nos quede vamos a empezar a darle puntadas a la parte de las puntas de nuestro chocolate chorreado, de manera que queden bien hacia abajo. Y esto se lo cosemos, le damos unas puntaditas a las manos de nuestra mariposita. Vamos a hacer un palito que es el que ella va agarrando en una mano y es de color verde. Vamos a tomar una aguja numeración menor, yo como siempre estoy cambiando con la numeración número 3 y tomamos un verde. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo mágico y esos mismos 4 puntos son los que vamos a tejer por varias rondas para que nos quede un palito. Y lo vamos a rellenar pero muy poco. La idea es que quede firme, pero firme de nuestro tejido. Voy a hacer las rondas a la altura que necesito y ya les indico cuántas rondas necesitamos hacer de estos mismos 4 puntos. Recuerden voltear la labor. Cuando llegamos a esta parte donde está al revés necesitamos girarla, sacar el anillo mágico para que nos quede el tejido por el derecho. Si se les facilita antes de cerrarlo, pues lo pueden hacer. Ya lo solté, lo voy a girar y ahí sí cierro mi fila o mi ronda. Entonces ya saqué el anillo mágico y lo que voy a hacer ahora es cerrar. Y voy a continuar tejiendo los mismos 4 puntos. Realicé 6 rondas de punto sobre punto de esos 4 puntos que hicimos en el anillo mágico y me quedó este palito durito porque lo hice bien firme con la aguja numeración menor y dejé una hebrita larga porque esto es lo que vamos a coser con una puntadita encima de nuestro chocolate acá y va a ir una manito aquí agarrando nuestro palito.
Voy a empalmar, ya hemos terminado todas nuestras partes. Voy a empalmar, voy a coser los brazos, coser las piernas, las alas. Y no te vayas porque al final del video te lo voy a mostrar terminada. Y además de eso les quiero mostrar como siempre unas sugerencias o unos tips para consejitos para cuando lo vayan a empalmar. Listo, la expresión del rostro, que es muy importante. Entonces no te vayas, vamos a empalmar y volvemos. Bueno, así hemos terminado nuestra mariposita de gallina pintadita. Quiero darles unas recomendaciones. En cuanto al bordado, le hice 3 rayitas de pestañas, una lineecita debajo del ojo del color de las alas, la lineecita de la boca y las cejitas. Aquí le cosí una manito agarrando el palito de revolver el chocolate y otra agarrando su tacita. Y el chocolate escurridito como les expliqué cuando lo realizamos. Las patitas van cosidas abajo del cuerpo en esta posición y las alitas le puse los puntitos mirando hacia acá y mirando hacia acá. Y así van cosidas nuestras alitas. Y así hemos terminado nuestra mariposita. Nuestra mariposita quedó de 30 centímetros con nuestras antenitas, con las antenitas. Espero la realicen, chicas y chicos, y si desean etiquetarme como autora del patrón, aquí en la descripción del video encuentran los enlaces de mi Instagram, de mi Facebook, de TikTok, y puedan etiquetarme como autora del patrón y poder ver sus proyectos y su mariposita toda terminadita. Que tengan una feliz semana y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.